Continuamos en este programa especial con Eduardo Palmer y con Orlando Jiménez Leal. Tú sabes que yo entrevisté a la viuda de Guayo aquí una vez, porque estaba hablando de lo de Orfila, encontré aquel, y me enseñó, tenía un espacio en el apartamento lleno de rollos de película. Y entonces le dije, ¿y qué hay ahí? Me dijo, no sé. Creo que algunos de los entrenamientos de exiliados cubanos en Guatemala, etcétera, ¿no? Habrá que rescatar en algún momento lo donó esas imágenes. Después a la colección de asuntos cubanos de la Universidad de Miami. Así que está y salvo. me llamaron para que yo revisara las películas y fuera identificándolas. Porque cuesta mucho dinero pasar eso hoy en día a video, digitalizarlo, pero no, sabe Dios, a lo mejor hay maravillas allí, ¿no? Cuéntame, después de la guerra de Honduras, los miquitos. Ah, porque tú cubriste también la guerra de El Salvador. Sí, pero después el capítulo 4 trata sobre cuando estamos los en el 3. sandinistas... El primero es la entrada de Fidel. Cuba. El segundo es Santo Domingo. El tercero, El Salvador. La guerra del Salvador, que fue terrible, ¿no? Murieron 75.000 personas. Una cosa horrorosa, patrocinada. Ahí tenemos esas imágenes. Cuéntanos qué estamos viendo ahí. ¿En qué...? ¿Esas son? Sí. ¿Ese es el ejército o esos son los guerrilleros? Eso es en medio de la ciudad. Guerrilleros. ¿Tú sabes qué me recuerda a esto? ¿Cómo se llamaba el famoso cronista polaco que hace el libro de la historia del fútbol, la guerra del fútbol, Kapuczynski? Kapuczynski. Que habla de que las batallas eran en medio de la calle, que la gente tenía que esconderse porque era a tiro limpio, ¿no? Déjame decirte que salíamos nosotros por las mañanas a filmar los que habían muerto por la noche, que habían violado el toque de queda. Había un toque de queda a las 9, que saliera, le volaban la cabeza. Sí, de 9 de la noche a 6 de la mañana. De 9 de la noche a 6 de la mañana. Y todo eso lo tienes contado con lujo de detalle. Ese es el capítulo 3. En el 4, conociendo que los sandinistas estaban, vamos a decir, masacrando a los bombardeando a los indios misquitos. Mucha gente tampoco conoce de mi generación el horror que cometieron, y tú lo testimoniaste claramente con los indios misquitos, que los masacraron, los bombardearon. Sí, sí. Todo porque los indios misquitos eran, curioso, eran pro-yanqui, eran pro-norteamericanos, hablaban inglés. Además, era una... Volé al puerto Lempira, en Honduras, adentré en la selva que le llaman la Mosquitia, y allí estaba el campo de refugiados de los indios misquitos, Subus y Rama. Me hice amigo de Stedman Fagoth, el líder de los misquitos, y él me dio 2 indios. ¿Sobrevivió o no? Sí. Él sobrevivió. Me dio 2 guías indios, y entonces fuimos hasta la frontera con Nicaragua, el río Coco, y en 2 canoas cruzamos clandestinos, nos adentramos en Nicaragua y pudimos filmar aldeas destruidas, los huesos de los animales domésticos que habían matado, los restos calcinados de la iglesia de los indios. Y los indios, por no someterse al marxismo-leninismo, los metían en campos de concentración. Todo eso lo grabamos en ese documental. Antes de continuar con el tema de la guerra de Granada y todo lo que ocurrió en Nicaragua y lo que tú cubriste, yo quiero volver un poco de nuevo a Cuba con Orlando Jiménez Leal, que es, como hemos contado aquí otras veces, codirector de la famosa película PM, Pasado Meridiano, junto con Sabá Cabrera Infante, el hermano del famosísimo escritor Guillermo Cabrera Infante. Y en cierto modo tú estás haciendo de reportero de guerra, porque estamos hablando del año 1961. 1960. En el 60. Sí. Esto sucede cuando ponen a toda La Habana, bueno, a todo el país en alerta, porque se anunciaba una invasión. Entonces la invasión iba a ser inminente, que venía ya la invasión, y pusieron a todas las estaciones de radio y televisión en cadena. Y a mí me mandaron en ese momento a filmar cómo se preparaba La Habana para la invasión. Y en vez de filmar a los milicianos heroicos, te dedicaste a filmar a los bailadores nocturnos, a los borrachos. Es que yo descubrí que La Habana se preparaba bailando. Y ellos esperaban que La Habana se estaba preparando con armas, se preparaba bailando. Eso es Y yo noté, y eso era una cosa evidente, que había esa gente estaba cansada de esa solemnidad soviética.
Porque ya en pensaban- el año 60 había esa presencia de comunismo No, desde el soviética. principio, Desde el principio. desde el principio, y que fue una cosa increciendo. Pero ya en el año, cuando yo firmo PM, que es en diciembre del 60, la gente lo que quería era escapar a ese barraje de propaganda soviética, a himnos marciales, estaba cansada de eso. Pero ¿cuándo es que Fidel monta en cólera? ¿No es después de Girón? Después de Girón. O sea, porque estamos, diciembre del 60 viene la invasión de Bahía de Cochinos y entonces Fidel monta en cólera y le declaran la guerra a PM como si hubiera sido una película del diablo. ¿Qué sentiste tú cuando tú ves ahí al héroe victorioso de Girón, al líder de la revolución que está diciendo que tu película es contrarrevolucionaria, gente pidiendo que deberían fusilarlo? 3 semanas de discusión en el teatro del Hotel Nacional. Primero, de la Casa de las Américas. Primero No, me parece pero una cosa... Después de la Biblioteca Nacional, ¿no? No, eso fue antes. Eso fue antes. Fue antes, cuando nos pidieron que debíamos ser fusilados por contrarrevolucionarios. Pero al principio sentí pena, porque era una cosa patética, parecía una obra de teatro absurda aquello. Pero después sentí un poco de miedo, porque se fusilaba. De No, verdad. no era broma, decían, era te broma. fusilamos, te fusilan. Sí. Por una película te hubieran fusilado. Ahí es donde se origina que le dicen a Orlando, a favor de la revolución, todo, en contra de la revolución, nada. Ese es el discurso famoso. Yo leí la frase textual que está en ese magnífico libro que tú has hecho sobre PM, que recopilando testimonios, y es peor. La frase dice, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución Nada. ningún derecho. Ningún derecho. Fuera de la revolución ningún derecho. Es peor que la que nosotros hemos Sí, la habíamos recordado. dulcificado. Sí, sin darnos Sin cuenta. darnos cuenta. Vamos, disculpe que dé un salto en el tiempo, ¿no? Granada. Eso es 1984, ¿no? Sí. 1984. Y entonces, En Cuba, a lo mejor lo que tú no sabías como corresponsal de guerra, interrumpieron la programación de la televisión y dijeron que el último reducto de héroes revolucionarios habían muerto abrazados a la bandera defendiendo la revolución contra la 82 División Aerotransportada de los Yankees que se había atrevido a enfrentarse no sé cuánto. Eso es lo primero que La que realidad dicen, era ¿no? que se habían mandado a correr. 1983 o 84, ¿no? bueno, Ajá. Tortoló puede haber escapado, o yo no sé si estaba en ese grupo, pero cuando yo vi sentados en el piso, rodeados por alambre de púas, cerca de 500 cubanos que habían capturado, que estaban en la construcción del aeródromo Ahí allí en estamos viendo, Granada. estas son las imágenes de los americanos llegando, ¿no? Tampoco es que llegaron, yo estaba viendo tus imágenes y no es que llegaron disparando, aterrizaron con cierta comodidad, no parece haber habido ahí un combate del otro mundo, ni nada por el estilo como nos pintaron, ¿no? Ahí yo veo una escuadra de helicópteros despegando Pero tú casi y van no hacia llegas. San George. ¿Tú llegaste con los americanos o cómo? Yo llegué y todavía se estaba peleando allí. Y entonces me recordó la película de Ford Coppola, Apocalipsis Ahora, porque Apocalipsis hay una Now. secuencia igualita que la que yo vi allí, un escuadrón de helicópteros despegando Mira, y ahí yendo está. hacia San Y George. este es el aeropuerto que habían construido los propios cubanos. Es Correcto. muy interesante, sirvió para que aterrizara la famosa 82 aerotransportada. Tú sabes que una- en el tú has hecho un documental y tienes las entrevistas que ahora yo no tengo a mano, pero tengo algunas fotografías, por lo menos 2 fotografías de esa imagen que tú describes, que es la de los cubanos rodeados de alambres de púa, vestidos de civil, Míralos muchos ahí. de ellos, ¿no? ¿Y qué te decían ellos? ¿Qué te decían cuando Bueno, yo les se dejaban pregunto- entrevistar? Yo les pregunté cuando entrevisto a 2 de ellos que cómo habían manejado las armas esas para repelerla. Porque tenían armas ahí para... Me dice, bueno, las armas me las dieron el ejército de Granada. Ajá. ¿Y cómo ustedes podían manejarlo? Y dice, no, nosotros estamos entrenados militarmente, somos milicianos. Y esa frase de esos 2 individuos que entrevisté están incorporadas en el documental que hice sobre toda la operación que se llamó Enfoque en Granada. Y está narrado en el libro. Ese es el Eh, capítulo
5. El capítulo 5. El 4 fue el de los misquitos. El de los misquitos. Y la guerra número 6 es la de la invasión Panamá. a Panamá, ¿no? Sí. Esa yo vivía en Panamá previo a la invasión. Mi madre estaba en Panamá cuando ocurre eso. ¿Tú no estabas allí ya? Ya yo no estaba ahí. Ya yo sensatamente vuelo la pólvora y salgo huyendo como una rata. Pero mi madre, que es valiente, estaba allí. Y tú sabes que hubo un cubano que murió, que se asomó a la ventana, porque había este tráfico de cubanos a través de Panamá. En mi época había 5.000 rondando por las calles, que habían los familiares comprado visas a Manuel Antonio Algo Noriega. parecido a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? A lo que está pasando. No, era lo de Venezuela es peor desde todos los puntos de vista. Ha durado más tiempo todavía. ¿Cómo no? Vamos a una breve pausa. Regresamos aquí con dos leyendas vivientes, ¿no? Sin ánimo de lucir yo guatacón, como dirían los cubanos. Eduardo Palmer y Orlando Jiménez Leal. Hay que aprender del pasado para entender lo que nos pasa hoy e intentar mejorar el futuro, de verdad. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Una sola cosa de Panamá. La historia, tú sabes que la reescriben. Ahora hay una leyenda de que los americanos llegaron indiscriminadamente, bombardearon todo el Chorrillo, que hay miles y miles y miles de muertos. Tú como corresponsal de guerra, y esto no te lo he preguntado antes, ¿viste algo de eso? Ahí en mi libro están las estadísticas de cuántas personas fallecieron de los norteamericanos y de las fuerzas de Noriega. ¿Cómo no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Eduardo. Mucho éxito con el libro, ¿no? Otro día nos traes las imágenes del documental, Orlando. Pues nada. Gracias por invitarnos. El libro se va a presentar el día 8. ¿El día 8 dónde? En la Casa Bacardí de la Universidad de Miami. Así que ya sabemos, el día 8 en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, las 6 guerras de Palmer, que son 6 guerras latinoamericanas de todos nosotros, de alguna manera. A continuación.